Bien, vamos a plantear ahora un circuito que presenta prácticamente todas las dificultades que se pueden presentar en la utilización de las leyes de Kirchhoff para resolver problemas de circuitos de parámetros concentrados con resistencias y fuerzas electromotrices en corriente continua, es decir, en régimen permanente. Como hicimos, vamos a tomar el mismo circuito desde el punto de vista de su topología, es decir, de su estructura, que utilizamos para hacer lo propio que estamos por hacer ahora, cuando los componentes que formaban el circuito eran capacitores y no resistencias. Y el problema era de electrostática, no de corriente continua. Llamamos esto E1, a esto E2. Podría haber una FEM en cada rama. Vamos a agregar otra por acá. Lo que tiene este circuito es que hay, vamos a poner una resistencia también acá. Hay muchas resistencias. Ninguna de ellas forma pares de serie o paralelo, de acuerdo a la definición que hemos dado de estas conexiones en el bloque anterior. Sí podría ser este un circuito reducido una vez hecha la simplificación de reemplazar conjuntos serie paralelo por sus equivalentes. Es decir, esta R5 podría ser la resistencia equivalente de una serie de resistencias ubicadas en esta rama. Vamos a volver sobre la cuestión de las mallas y las ramas. Vamos a identificar los puntos del circuito donde tenemos bifurcaciones de corriente. Este es un punto, lo llamamos A, este es otro, lo llamamos B, este es otro, lo llamamos C y este es otro, lo llamamos D. Tenemos 4 puntos de bifurcación, fíjense que aquí llegan 3 corrientes. Aquí lo mismo, en todos los nodos, en este caso, en este circuito, confluyen 3 ramas. ¿Qué es una rama de un circuito? Es un tramo unido por componentes del circuito, es decir, en este caso por resistencias o fuerzas electromotrices o fuerzas electromotrices, en el que no hay una bifurcación, no hay ninguna bifurcación. Es un tramo de circuito unido por conductores, resistencias y fuerzas electromotrices, en el caso más general, sin bifurcaciones. Aquí tenemos la rama AB, la rama en la que hay una sola resistencia, R5, la rama BC, en la que hay una FEM, a la que no le puse nombre, ahora la llamo epsilon 3, una FEM y una resistencia R4, la rama CD en la que está R3, la rama CA en la que está R1, en la que están R1 y epsilon 1, y así siguiendo. Esas son ramas, tramos de circuito en los que no hay bifurcación. Por una rama se establece una sola corriente. A esta la llamamos I1, a esta la llamamos I2. Vamos a tratar de llamarlas en correspondencia con el índice que le pusimos a las resistencias. Esta es I3. No siempre esto es posible, no siempre tenemos la misma cantidad de corrientes que de resistencias. En este caso sí, y lo usamos porque cualquier recurso para no confundirnos, para no equivocarnos, es bueno al resolver
circuitos de corriente continua, la prolijidad es beneficiosa porque si el circuito es complejo no es difícil cometer algún error al aplicar las reglas, las leyes de Kirchhoff. Esto será I6, I1, I2, I3, I4, I5 e I6. Esas son las 6 incógnitas que tiene este circuito si asumimos que los parámetros concentrados y la topología constituyen los datos del problema, que es el caso más sencillo. Luego plantear las ecuaciones que lo resuelven a este problema. En realidad el problema constituye una familia de problemas porque se pueden organizar los datos de manera distinta. Se puede elegir poner como incógnita alguno de los parámetros concentrados y dar en cambio como dato alguna de las corrientes. Aquí la cuestión es que tenemos que obtener 6 ecuaciones que resuelvan este problema a partir de las dos leyes de Kirchhoff. Sumatoria de delta B igual a 0 en las mallas, sumatoria de I igual a 0 en los nodos. Recordemos, esto es la propiedad integral de la circulación del campo, la propiedad integral del campo eléctrico estacionario en términos de la circulación, y esta es la ecuación que resulta de aplicar el principio de conservación de la carga. Esta expresión vale a través de cualquier camino cerrado. Deberíamos decir a través de cualquier camino cerrado por dentro o por fuera del circuito, si el campo eléctrico es estacionario. Pero lo vamos a aplicar por adentro porque es lo que nos va a servir para resolver este problema. Podemos elegir cualquier malla. Desde el punto de vista formal, cualquier circuito cerrado da lo mismo. Desde el punto de vista algebraico, esto es, para resolver un problema en particular, quizás elegir una malla de una manera nos lleve a una solución más sencilla del problema que elegirla de otra. Pero aquí nos estamos concentrando en ver cómo se aplican bien las ecuaciones, no cómo se aplican de la forma más ingeniosa. Así que vamos a aplicar la primera ley, la ley de malla de Kirchhoff. No le quiero poner orden, porque no es importante cuál es la primera y cuál es la segunda. Vamos a aplicarla a la malla C, A, D, C. C, A, D, C. Salimos de C hacia A, pasamos por epsilon 1 del borne negativo al positivo, de manera que aquí tenemos un aumento de potencial, le corresponde signo positivo. A R1 la estamos atravesando en el sentido de la corriente. Cuando atravesamos una resistencia en el sentido de la corriente se produce una caída de potencial, de manera que tenemos menos I1 por R1. Y estamos en A. Ahora vamos hacia D, nuevamente. Yendo de A hacia D, recorremos R2 en el sentido de la corriente que hemos supuesto, o sea, esto es menos I2 por R2. Un comentario aquí. ¿Es necesario que acertemos a priori con los sentidos de la corriente? La respuesta es claramente no. No podríamos acertar con los sentidos de la corriente en un circuito complejo. Nosotros asumimos ciertos sentidos para las corrientes arbitrarios, resolvemos el circuito respetando esos sentidos, poniendo los signos que corresponden de acuerdo a los sentidos que hemos asumido para las corrientes, y si alguna corriente da negativa es porque su sentido es el contrario
del que hemos supuesto. Menos I2 por R2, estamos en D, y ahora vamos de D a C, y volvimos al punto inicial, y tenemos menos I3 por R3, porque otra vez estamos recorriendo a la resistencia en el sentido de la corriente que hemos supuesto, y esto es igual a 0, tenemos la primera ecuación. No contamos las incógnitas aquí porque ya las hemos contado al nombrar las corrientes. Tenemos una ecuación. Planteamos ahora una segunda circulación, digamos A, B, B, A. A, B, B, A. Fíjense que la nomenclatura nos indica que la circulación es cerrada porque llegamos al punto de partida, ¿no? Si vamos por ABDA, tenemos. Fíjense que si el dibujo lo permite, también es buena práctica ponerle la polaridad a la caída de potencial de la resistencia para que sea más evidente cómo tenemos que tomar el signo. Partimos de A a B y tenemos menos I5 por R5, de B a D tenemos nuevamente menos I6 por R6, y acá estamos atravesando una FEM de la placa del borne positivo al borne negativo, o sea tenemos menos E2, epsilon 2, perdón, siempre digo E en vez de epsilon, y estamos en D, tenemos que llegar a A, tenemos que pasar de D a través de la rama que contiene R2, pero en este caso estamos atravesando R2 de el borne negativo al positivo porque estamos atravesando esta rama en sentido contrario a la corriente I2, de manera que acá tenemos I2 por R2 con signo positivo y esto igual a 0. Esta es la segunda ecuación. Ahora podemos plantear la circulación de BCD. BCD. Ustedes podrían preguntarse ahora, ¿absolutamente cualquier circulación da lo mismo? Y a medida que vamos eligiendo circulaciones, la libertad con la que podemos hacerlo se va restringiendo. Y ahora vamos a ver cuál es el criterio que tenemos que aplicar para decidir que una nueva malla nos da información adicional útil para resolver el problema. Vamos a aplicar aquí en DBCD, o sea, DBCD. Aquí vamos de D hacia B, es más epsilon 2, pasamos a través de la FEM 2 del borne negativo del positivo, y ahora atravesamos a R6 en sentido contrario de la corriente, entonces es más I6 por R6, estamos en B, vamos a C, más epsilon 3, menos I4 R4, estamos en C, tenemos que llegar a D, más I3 por R3, estamos atravesándola en sentido contrario a la corriente, hemos llegado al punto de partida, o sea que esto es igual a 0 y esta es la tercera ecuación. ¿Podemos plantear más ecuaciones de malla? ¿Cuál es el criterio? El criterio es que tenemos una ecuación de malla disponible para plantear si en las previas hay alguna rama que no está incluida.
Fíjense, esta ecuación incluye I1, I2 y I3. Podemos identificar cada rama por la corriente que está establecida en ella. Así que ni siquiera hace falta mirar el circuito. Esto tiene I1, I2, I3. Este vuelve a tener I2, pero incorpora I5 e I6. O sea, entre las dos ecuaciones tenemos I1, I2, I3, I5 e I6. Esta incorpora I4, de manera que tenemos I1, I2, I3, I4, I5 e I6. Ya están todas las ramas contenidas. Si nosotros planteamos una ecuación de malla adicional, podemos elegir otra circulación distinta, pero cualquier circulación cerrada que elijamos va a contener ramas que ya están incluidas en las ecuaciones que planteamos anteriormente, y entonces esa ecuación será una combinación lineal de estas y no aportará información adicional. Es decir, en este problema no tenemos más ecuaciones de malla independientes a plantear. Tenemos que completar las ecuaciones con ecuaciones de nodo. Bien, obviamente el primer nodo lo podemos elegir libremente. Es el nodo A. En A tenemos I1 menos I2 menos I5 igual a 0. Cuarta ecuación. Para plantear la ecuación de nodos elegimos un signo, una convención de signos. Si le damos un signo a las corrientes entrantes al nodo, le tenemos que dar el signo contrario a las corrientes salientes. Lo habitual es darle signo positivo a las corrientes entrantes, pero no es obligatorio. Lo que sí tenemos que hacer es que una vez elegido una convención, nos conviene respetarla para no confundirnos al plantear y al revisar las ecuaciones de nodo. En el nodo B tenemos más I5 menos I6 menos I4 igual a 0. Quinta ecuación. Y nos falta una sexta ecuación. Tomamos el nodo C y tenemos I4 que llega al nodo C más I3 menos I1 igual a 0. Y es la sexta ecuación. Para estar seguros que hemos planteado bien las ecuaciones, la verificación que tenemos que hacer sobre las ecuaciones de nodo es similar a la que tenemos que hacer, a la que hicimos, con las ecuaciones de malla. Para que una ecuación de nodo sea independiente de las anteriores que hemos planteado, tiene que contener una corriente que no esté en las otras. Revisemos. I1, I2 e I5. I4, que no está en esta. Y acá tenemos I3, que no está en ninguna de estas dos. I1, I2, I5, I4, I6. O sea, I1, I2, I4, I5, I6. Y esta tiene I3. De manera que las tres ecuaciones de nodo son independientes y también lo son las tres ecuaciones de malla, y esta
es la solución a través de las leyes de Kirchhoff de un circuito tan complejo como uno lo puede imaginar, o casi. En el bloque que sigue vamos a dar algunos casos adicionales que se resuelven de la misma manera, con los mismos criterios, pero que si uno no los vio nunca, quizá no se le ocurra.